Buenas a todos. Seguimos con cardiovascular. Vamos con un tema muy interesante, que es la regulación de la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Vamos a ver dos mecanismos de regulación, uno químico, hormonal, y uno nervioso, ¿sí? Lo que tenemos que decir a modo introductorio es que interactuando sistema endocrino y sistema nervioso van a ajustar los parámetros de frecuencia cardíaca, de presión arterial, para que haya un flujo de sangre adecuado a los distintos tejidos y órganos de todo el cuerpo. Y así poder adaptarse a las demandas que sean de acuerdo al momento, por ejemplo, un ambiente particular al que haya que enfrentarse, o la realización de un ejercicio físico que impone un cierto tipo de estrés, entre otras situaciones, ¿sí? Vamos a ir describiendo cada uno de estos mecanismos y empezamos por la regulación de índole nerviosa. La regulación nerviosa es principalmente un mecanismo más rápido que funciona a corto plazo, ¿sí? Un estímulo que esté relacionado con el aumento o con la disminución de la presión arterial va a ser sensado por una serie de receptores, ¿sí? Presoreceptores y vasoreceptores que están ubicados en los vasos sanguíneos, ¿sí? Cuando estos preso y vasoreceptores sensen que aumenta o que disminuye la presión arterial, van a enviar una información al centro de control. Esto se llama información aferente. El centro de control de la presión arterial está en el bulbo, ¿sí? Repasen el video del sistema nervioso si no se acuerdan esta estructura. ¿Qué va a hacer el bulbo? Va a comandar la información eferente, o sea, la información como respuesta, hacia el corazón y hacia los vasos sanguíneos para que produzcan una respuesta de tipo feedback negativo, es decir, una respuesta contraria a lo que han sensado, a la información que recibió sobre lo que sucedió en el vaso sanguíneo, ¿sí? En este caso, si la información de inicio era que disminuyó la presión arterial, el bulbo va a enviar la información contraria, que aumente. Si la sensación fue que aumentó la presión arterial, el bulbo va a enviar una respuesta contraria, que disminuya. Vamos a ver cada uno de estos casos. Caso A, disminuye la presión arterial. Se detecta por los receptores de los vasos sanguíneos, llega por vía eferente al bulbo, sale una vía respuesta eferente al corazón y a los vasos sanguíneos, el corazón aumenta la frecuencia cardíaca y el volumen minuto cardíaco, o sea, el gasto cardíaco. Y los vasos sanguíneos producen vasoconstricción y aumento de resistencia periférica. Ambas respuestas que van a ser aumento de presión arterial, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? El caso B, aumenta la presión arterial. Bueno, el estímulo es detectado por los receptores de los vasos sanguíneos, preso y vasoreceptores. Llega la información al centro de control y envía una respuesta al corazón y a los vasos sanguíneos. En el corazón, ¿qué sucede? Disminuye la frecuencia cardíaca y disminuye el gasto cardíaco. En los vasos sanguíneos, ¿qué se produce? Vasodilatación y disminución de la resistencia periférica. ¿Qué hacen ambas respuestas finalmente? Disminuyen la presión arterial, ¿sí? Aquí descrito en ambas situaciones la regulación nerviosa de la presión arterial y la frecuencia cardíaca. ¿Qué pasa a nivel químico? Fíjense que acá queda el esquema. Mecanismos reguladores, hablamos de la regulación química o podemos llamar regulación hormonal renal y vamos a hablar de dos mecanismos, el mecanismo de la vasopresina o ADH y el mecanismo del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Vamos con el primero, vasopresina o ADH. ¿Cómo funciona este mecanismo? Bueno, la señal de alerta es que se detecta la disminución de la presión arterial. Entonces llega una señal a un sector muy pequeñito, del tamaño de una arveja, de un guisante en la cabeza, que es el hipotálamo, ¿sí? En el hipotálamo, que es el centro, digamos, de respuesta al estrés, se estimulan una serie de señales que van a activar a una glándula que es la hipófisis. La parte anterior de la hipófisis va a liberar al torrente sanguíneo una hormona llamada ADH o vasopresina. ¿Qué va a hacer esta hormona en el torrente sanguíneo? Va a llegar, va a empezar a circular por el cuerpo y va a estimular a los vasos sanguíneos para responder contrariamente al estímulo. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a aumentar la presión arterial, ¿sí? ¿Cómo funciona el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Bueno, incluye otras hormonas. ¿Qué va a suceder? Disminuye la presión arterial.
¿sí? Como disminuye la presión arterial, va a haber menos flujo de sangre a los riñones. ¿Qué van a hacer los riñones? Van a empezar a liberar una enzima que es la renina, ¿sí? Aquí el primer elemento del sistema. Esta renina en la sangre va a desinhibir a la angiotensina o los angiotensinógenos, que son moléculas activas presentes en la sangre, ¿sí? Esta activación de la angiotensina va a enviar dos señales diferentes. En los vasos sanguíneos va a producir vasoconstricción y aumento de la resistencia periférica. Pero además, cuando llegue la sangre a la corteza suprarrenal, de las glándulas suprarrenales, unas glándulas pequeñitas que están por encima de los riñones, va a producir la liberación de otra hormona, que es la aldosterona. La aldosterona, como respuesta, produce aumento de la presión arterial. Por eso el sistema se llama renina-angiotensina-aldosterona, porque esta es la hormona final que se activa. Vamos a ver el detalle. El estímulo disminuye la presión arterial. Tenemos un mecanismo renal hormonal A y un mecanismo renal hormonal B. En el A, el estímulo es detectado y la señal llega al hipotálamo. El hipotálamo activa hipófisis anterior. Hipófisis anterior libera ADH o vasopresina. Por lo tanto, ¿qué sucede? En los vasos sanguíneos aumenta la vasoconstricción y la resistencia periférica. Esto finalmente aumenta la presión arterial, que es lo contrario al estímulo que se había sensado. El mecanismo B, el estímulo, ¿sí?, disminuye la presión arterial, hace que haya menos sangre en el riñón. Se libera la renina, esta enzima, que desactiva que activa la angiotensina de los vasos sanguíneos. Entonces aumenta la vasoconstricción y la resistencia periférica y además se envía información a la corteza de las glándulas suprarrenales para liberar aldosterona, esta hormona que aumenta la presión arterial, ¿sí? Entonces fíjense cómo ambos mecanismos producen una respuesta contraria al estímulo sensado. Cuando la presión llegue al nivel necesario, estos mecanismos dejan de funcionar, ¿sí? Y por lo tanto deja de subir la presión arterial porque la disminución ya ha llegado al valor, el nivel de presión arterial ya ha llegado a su nivel normal. ¿Qué sucede ante un esfuerzo físico? ¿Sí? Se activa lo que se llama el ergorreflex o ergorreflejo o reflejo de esfuerzo. El control de la ventilación, ¿sí?, o sea, de la respiración, el mecanismo ventilatorio, inspiración y expiración, y la función cardiovascular durante la actividad física está regulado por este reflejo, el ergorreflejo, que es un reflejo cardiorrespiratorio que se activa por actividad física. Y tiene dos componentes, el mecanorreflejo y el metábolorreflejo. El mecanorreflejo, activado por la sensación de receptores mecánicos, y el metábolorreflejo, activado por la sensación de receptores metabólicos, mecanorreceptores y metaboloreceptores. Entonces, ¿cómo básicamente funciona este reflejo? La actividad muscular, o sea, empiezo a realizar una actividad física, por ejemplo, me subo a la bici o empiezo a trotar por la calle, va a estimular a ciertos receptores, metaboloreceptores o mecanorreceptores, que van a enviar información al sistema nervioso, ¿sí? Estos mensajes aferentes llegan a la médula espinal y esta va a producir respuestas eferentes que van a llegar hacia el músculo esquelético a través de la motoneurona, hacia el nivel superior del sistema nervioso y hasta el hipotálamo. En estos tres lugares, el resultado final va a mandar respuestas para que la frecuencia cardíaca aumente y la ventilación o la frecuencia respiratoria también aumente. ¿Qué va a producir esto? Va a aumentar entonces el flujo sanguíneo con más cantidad de oxígeno a la musculatura que está en acción. Si estamos pedaleando en la bici, principalmente a la musculatura de los miembros inferiores, ¿sí? De esta forma funciona el reflejo de esfuerzo. Y finalmente, el último punto que nos queda por repasar es la actividad del óxido nítrico. Si bien no vamos a profundizar demasiado en esto, en mucha bibliografía de ejercicio físico vamos a encontrar que la liberación de óxido nítrico a partir de ciertas metodologías, por ejemplo, de ciertos tipos de ejercicios, masajes, estiramientos, puede promover la liberación de óxido nítrico y tendría ciertos beneficios a nivel cardiovascular. El óxido nítrico es un elemento presente en nuestro cuerpo
que lo que va a hacer es vasodilatación, es decir, va a hacer que los vasos sanguíneos puedan dilatarse lo suficiente para que aumente el flujo sanguíneo y llegue a la musculatura en acción, por ejemplo, la suficiente cantidad de oxígeno, de nutrientes para tener energía para contraerse, ¿sí? Em, es una molécula que se produce principalmente en los vasos sanguíneos y que tiene un gran papel a nivel del tono vascular, ¿sí? Em, Hay muchas situaciones que pueden inhibir o que pueden alterar el nivel de óxido nítrico, muy estudiado en el ejercicio en patologías, pero sí tenemos que saber que hay ciertos factores ciertas herramientas que van a facilitar o que facilitarían, al menos lo que sabemos actualmente, la liberación de óxido nítrico y mejorarían la llegada de flujo sanguíneo al músculo, como el ejercicio de resistencia de baja intensidad, como el masaje neuromiofacial, como los estiramientos de carácter dinámico o estáticos, ¿sí? Por eso son muchos de los elementos que usamos en los acondicionamientos iniciales o en las entradas en calor, ¿sí? Porque van a mejorar digamos, van a mejorar la llegada de sangre a la musculatura activa, ¿sí? Como detalle para que nos quede en términos de ejercicio físico. Mando un gran saludo.